Lectio Divina. 4 grados para contemplar a Dios. La Lectio Divina es una forma de oración que se apoya en la lectura de la Sagrada Escritura y tiene como meta la contemplación del rostro de Dios. Es un método para llegar a Cristo y dejarnos conducir por Él al Padre mediante el amoroso contacto asiduo en la palabra de Dios. Lectura, meditación, oración, contemplación. Bienvenidos a la Lectio Divina. Solo por tu palabra tomamos conciencia de nuestras vidas. Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de la Lectio Divina en este tercer domingo del tiempo ordinario, el domingo que el Papa Francisco nos ha instituido como el domingo consagrado para la palabra de Dios, para que todos nosotros le demos ese lugar central a la palabra de Dios, para que podamos entronizarla en nuestros templos. Les saludamos y los invitamos y los motivamos para que tengamos ese amor por la palabra de Dios. Les habla el Padre Elber Urrego Beltrán. Saludamos a las personas que nos escuchan a través de la emisora de nuestra Arquidiócesis de Villavicencio, Lux Dei, también de la retransmisión de la emisora Candelaria Estéreo de Medina, Cundinamarca. Saludamos también a nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, especialmente en Facebook Live, también a través de WhatsApp y a través de YouTube. Y saludamos especialmente a nuestros más queridos y amados hijos de Dios, nuestros hermanos enfermos y nuestros hermanos que nos siguen en el campo. Sin buscarse, así en cada gesto, dando vida, dando la vida, dando vida, desviviéndose en el darse, dando vida, muriendo en cada instante, dando vida, así es como... Preparemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro pensamiento. Invocación del Espíritu Santo de Dios. Invocación al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí,
sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Todos juntos, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Señor, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla, Señor. Lectio Divina. Lectura de la Palabra de Dios. Consiste en leer y releer el texto con respeto y atención, identificando los personajes y la acción,
teniendo en cuenta su contexto y los destinatarios. Queridos hermanos y hermanas, los invito para que busquemos en nuestra Biblia, en el Evangelio de Mateo, busquemos el capítulo 4, versículos 12 al versículo 23. Nuevamente, Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 23. Del Evangelio según San Mateo. Cuando oyó Jesús que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea, pero dejó Nazaret y fue a residir a Cafarnaún junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombra de muerte, una luz les ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Siguió caminando y vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes, y los llamó. Ellos dejaron al instante la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando las enfermedades y dolencias de la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este día, en este domingo tercero del tiempo ordinario, en el cual hemos escuchado el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, versículos 12 al 23, escuchamos el inicio precisamente del ministerio de Jesús en Galilea. Por eso, por este inicio tan importante de la vida pública de Jesús, de su ministerio, de su predicación. Por eso el Papa ha querido que con este inicio solemne de su predicación, de su ministerio en Galilea, iniciemos también nosotros nuestro domingo consagrado a la palabra de Dios, y en la cual iremos a meditar cada uno de esos puntos que el Evangelio nos trae en relación a esa palabra y en relación a los efectos de esa palabra en nuestra vida. Por eso los invito para que entremos en nuestro texto para este primer paso de la Lectio Divina, que es precisamente la lectura que dice el texto en su contexto. Como lo decía, este texto nos presenta a Jesús que después de que escucha que Juan el Bautista fue entregado, en el cual se utiliza el mismo verbo que está utilizándose para Jesús, y en el caso de ese verbo entregar, pues está, digamos que connotando dos situaciones. Por un lado, que Jesús fue casi podríamos decir que traicionado por Judas, pero ante todo no se utiliza el verbo de traicionar, sino que se entregó, porque quiere manifestar también la libertad que Jesús tiene
para hacer la voluntad de Dios, para entregarse. Así también nos presenta que Juan el Bautista fue entregado y entonces Jesús se retira a Galilea, se retira como para tomar el puesto de Juan el Bautista, para iniciar su ministerio, y entonces deja a Nazaret, ese pueblito allá en las montañas de Galilea, que son bastante conservadores y lógicamente poco escucharon y atendieron la predicación de Jesús. Por eso Jesús se va para un lugar bastante interesante, que es Cafarnaún. Cafarnaún va a convertirse como en esa capital, en ese centro donde Jesús va a vivir, y desde ahí va a desarrollar pues toda la misión por las cercanías del lago de Genesaret, o del lago de Tiberíades, o del mar de Galilea, como se quiera llamar. Y entonces llega allí a Cafarnaún, junto al mar de Galilea. Esta ciudad pues es una ciudad importante porque es la última de las ciudades en las cuales hay un puesto para cobrar los impuestos. Pues allí pasaba una de las más importantes vías, la vía del mar, que conectaba a Damasco con Egipto. Y no solamente Damasco, sino que se podía ir de Egipto directamente a Mesopotamia. Entonces era una vía de bastante comercio, y por lo tanto una ciudad considerada por los judíos piadosos de Jerusalén bastante pagana. Y bastante pagana precisamente por lo que vamos a escuchar en esa referencia que hace Mateo. El Evangelio de Mateo siempre va a mostrarnos cómo Jesús cumple siempre la Escritura. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, y Mateo se va a esforzarnos por presentarnos que incluso para este traslado de Jesús a Cafarnaún existía una profecía que solamente está citada en un solo texto, en el texto precisamente de Isaías, en el capítulo 23, en el capítulo 8, versículos 23 al capítulo 9, versículo 1. Es un himno mesiánico en el cual se habla precisamente que la tierra de Zabulón y Neftalí, es decir, la tierra de Galilea, camino del mar, más allá del Jordán, es Galilea de los gentiles, precisamente por esa historia que le ha correspondido vivir, y en la cual Galilea, el reino del norte, el reino de Israel, desde el año 723 más o menos, ha sido dominada por Asiria. Fueron ellos llevados y deportados a diferentes ciudades de Asiria, y esas ciudades fueron repobladas con personas de otros pueblos paganos, y por lo tanto desde ese tiempo ya se miraba o ya se vivía esa experiencia, digamos, de estar en contacto con los paganos, de haber sido paganizada. El profeta Isaías, conociendo esa situación y viendo la posibilidad quizás de que a través del rey Ezequías, que se está consolidando en Judea, algunos dicen que tiene que ver más en épocas del profeta Jeremías, con el rey Josías en el año 622, que quiso consolidar el reino, y por lo tanto también llegar a gobernar estas tierras de allí del reino del norte, especialmente de la parte de Galilea donde queda Cafarnaún. Entonces, desde este tiempo siempre había esa esperanza de querer salir de esas tinieblas. Y la temática aquí es precisamente
cómo esa situación de estar dominados por otros pueblos paganos es una situación que el profeta la describe como un pueblo que habitaba en tinieblas y que ve una gran luz. Esa gran luz que el mismo profeta Isaías lo va a describir en ese himno como un niño que se nos ha dado, como un Salvador que viene. Y efectivamente ese niño que nace, que es un texto que lo leemos en la Navidad, pues tiene que ver para el profeta Isaías con el nacimiento de un nuevo rey, con la subida de un rey que va a gobernar y que es una buena noticia y una alegría, una esperanza para el pueblo. Pero que como lo podemos nosotros confrontar por la historia de Israel, prácticamente ni en tiempos de Isaías en el año 700, ni en el tiempo de Josías en el año 622, que es la época del profeta Jeremías, ni en tiempo de los macabeos que lograron, digamos que conquistar y la plena libertad de eso. El pueblo de Israel, el pueblo allí de Cafarnaún, pudo vivir la libertad. Así que la plenitud de esa profecía realmente se va a cumplir en Jesús. Y algo importante es mirar cómo Jesús escoge la periferia, cómo la opción de Jesús no es quedarse en Jerusalén, predicar allí donde están los maestros de la ley, allí donde están el templo y el culto y los sumos sacerdotes, y donde está la capital política del reino de Israel, sino que Jesús escoge los confines. Jesús escoge aquel pueblo abandonado, aquel pueblo que ha sido excluido, que quedaba en la periferia, pero también un lugar muy importante porque es un cruce de caminos. Por un lado, el camino del mar, por el otro lado, el camino del rey que baja por el desierto, por el valle del Jordán y baja por el mar Muerto y sigue hacia Arabia. Y entonces ese lugar estratégico es como cuando nosotros quizás queremos mandar noticias o que la información se dé a conocer más rápidamente, pues buscamos los lugares multitudinarios. O en un ejemplo quizás más negativo, es como por ejemplo si yo tengo el virus, por ejemplo de la gripa, y entonces voy a un aeropuerto internacional, pues es más fácil, digamos, que ese virus se esparza por toda la tierra. Entonces, así también el anuncio de Jesús, al hacerlo allí en aquel lugar de confines entre Israel y el mundo pagano, permitía que precisamente todos los que pasaran por este camino, los que llegaran a comerciar, no solamente aquí en Cafarnaún, sino en Magdala, que era como la ciudad empresarial de este lugar, donde pues lógicamente se salaban los peces. Entonces, aquellas personas pues podían conocer, podían escuchar a Jesús y podían también hacerse discípulos. Y yo creo que una de esas experiencias cercanas y recientes, digamos, después de la muerte de Jesús, es probablemente hacia los 3 años después de la crucifixión de Jesús, cuando Pablo está persiguiendo a los cristianos, pues ya allí en Damasco habían muchos cristianos. Entonces, probablemente también estos cristianos de Damasco pudieron haber sido discípulos, haber podido escuchar incluso de la boca de Jesús pues su evangelio, la buena noticia, y pues así rápidamente pues extenderlo con la ayuda y la predicación apostólica. Pero entonces pues esta es, digamos, que una de las claves del por qué Jesús escoge Cafarnaún, porque es la periferia, porque es el pueblo más abandonado, pero también porque es una posibilidad de tener contacto con
digamos, el mundo conocido, con los lugares y los caminos y las personas que se dirigen para lugares bastante lejanos. Así que esa es la primera parte de esa opción de Jesús, irse a vivir a Cafarnaún. Y allí comienza a predicar lo esencial de su evangelio, que se puede resumir en la frase que nosotros encontramos en el versículo 17. Dice, comenzó Jesús a predicar, y este verbo predicar es el verbo kerizo, que es el verbo del querigma. Comenzó a predicar la buena noticia del evangelio, diciendo, convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. Esta parte es bien importante. Jesús invita y nos llama a todos a la conversión. Una conversión que nosotros tenemos que comprenderla en un doble sentido, especialmente ese sentido de la conversión está dado por los dos términos a los cuales podemos hacer referencia. El término hebreo que es shup, que implica el cambiar el rumbo, el cambiar el camino, el cambiar la dirección del camino y volver al Señor. Esa es, digamos que, la expresión, digamos, de ese verbo, es cambiar el rumbo, es volver al camino del Señor. Y luego también el sentido griego del término, que es la metanoia o metanoieo, que implica el cambio de mentalidad. Es decir, tenemos nosotros que transformar nuestro modo de pensar, tenemos nosotros que cambiar nuestros criterios para poder nosotros vivir la verdadera conversión. La verdadera conversión, pues lógicamente, es el cambio de mentalidad, cambiar esos criterios egoístas, esa mentalidad pagana, mundanizada, cambiarla precisamente para aceptar, para amar y acoger la mentalidad, el modo de pensar, la propuesta del Evangelio. Esa es la conversión, y es una conversión que el Señor nos pide no por el terror del castigo, sino porque el reino de Dios está cerca. En otras palabras, porque el texto es mucho más claro, dice, porque el reino de Dios ha llegado, está en medio de nosotros. Y por eso nosotros debemos buscar la conversión, porque esa cercanía de ese amor misericordioso de Dios nos está esperando y necesita que nosotros demos una respuesta, para que nosotros podamos participar de ese reino de Dios, que es precisamente la realización del proyecto de salvación de Dios. Pero para la realización de ese proyecto de salvación de Dios, pues necesitamos que nosotros voluntariamente acojamos y seamos capaces de obedecer y de amar ese proyecto de Dios, ese evangelio de salvación. Cuando nosotros lo acogemos y cuando nosotros asumimos esa voluntad de Dios, entonces es Dios el que comienza a gobernar, el que comienza a transformar, el que comienza a dirigir nuestras vidas. Y ese es el anuncio que el Señor nos trae. Es el anuncio de que el reino de Dios está presente, de que Él hace presente el reino de Dios en medio de su pueblo, en nuestro mundo, en nuestra realidad. Y parte importante de ese reino de Dios es que no solamente es un reino espiritual, tiene un signo visible, y ese signo visible es que Jesús llama a los discípulos. Es que Jesús va a renovar o a restaurar el reino de Israel
constituyendo un nuevo pueblo de Dios. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento estaba edificado sobre las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Ahora el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, pues estará edificado sobre el cimiento de los apóstoles. Y por eso aquí encontramos cómo Jesús comienza a llamar a sus primeros discípulos. Y estos primeros discípulos pues no son aquellos que están allí ejerciendo su tarea en el templo o en las sinagogas, sino son personas común y corriente que están en su trabajo cotidiano. Son pescadores, son dos parejas de hermanos. Entonces llama por primero a Simón, a quien llama pues Pedro, y después a su hermano Andrés, que eran pues pescadores de hombres, y les dicen, eran pescadores, y Jesús les dice, vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Esta parte es importante porque el relato de Marcos nos presenta cómo habían pescado toda la noche y cómo no habían cogido nada, y entonces estaban pues lavando las redes y estaban pues lógicamente frustrados, y allí Jesús los llama y les dice, vengan y los haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres, es decir, aquellos que son capaces, digamos, de recoger en esa red nueva que es la red de la iglesia, que no es una pesca para que mueran, sino es una pesca para que vivan, para que sean salvados de ese mar de la confusión, de ese mar del pecado y de las opresiones, y pues lógicamente son pescados para que tengan vida en Jesús. Y entonces pues efectivamente Jesús no cancela nuestra humanidad, sino que Jesús la perfecciona. Estos hombres son pescadores, Jesús los planifica, los hace pescadores de hombres, pescadores de humanidad, los hace ser capaces de sacar del ser humano lo mejor de su humanidad, lo mejor de su belleza, lo mejor de sí mismos, que es precisamente acoger el plan de Dios, acoger la vocación que el Señor les tiene. Y luego también llama a otros dos hermanos, a Santiago y a Juan, que son hijos de Zebedeo y que estaban también pescando, y ellos los llamó e inmediatamente los siguieron. Este texto nos presenta aquí el llamado de estos 4 primeros discípulos, que en cierto sentido y en el lugar donde lo está realizando, pues implica una universalidad, un llamado universal a los discípulos. 4 es el número que implica la totalidad en el espacio, es decir, los 4 puntos cardinales, el oriente, occidente, norte y sur. Entonces, estos 4 discípulos ya implica una universalidad de ese llamado. Y luego encontramos por último cómo Jesús va recorriendo por toda la Galilea, va recorriendo y predicando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino de los cielos, y va sanando todas las enfermedades y dolencias. Es decir, esa presencia del reino de Dios va restaurando esa humanidad caída, esa humanidad que está sometida por la fragilidad primera física, la enfermedad, la moral, espiritual, el pecado, y de esas situaciones de miseria el Señor va a restaurar la humanidad. El reino de Dios es la restauración del hombre y la planificación pues de nuestra humanidad en Dios. Así que los invito para que nos preparemos y dispongamos para que a través de este canto y esta segunda parte podamos nosotros profundizar y meditar el Evangelio.
ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca y junto a ti buscaré otro mar. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Desde antes de formarte aún, en mi mente te tenía ya tenía asignado para ti un llamado. Y ahora a ti te toca actuar, da el paso que tienes que dar. Deja todo, toma tu cruz y sígueme. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, ven y sígueme. Es tan grande mi amor por ti, que para que pudieras tú vivir, mi sangre clavado en la cruz, yo vertí. Ahora esta es tu decisión, tú sabes lo que para ti es mejor. Recuerda que por siempre estaré junto a ti. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz.
Lectio Divina. Meditación. Consiste en examinar el texto hasta encontrar el mensaje que encierra para mí, para nosotros hoy. Se entabla un diálogo entre lo que Dios me dice en su palabra y mi vida. Queridos hermanos y hermanas, los invitamos para que meditemos en este momento esta palabra tan maravillosa que nos regala el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, versículos 12 al 23. Estamos precisamente en este momento tan importante en el cual el Papa Francisco nos ha invitado a darle la centralidad en nuestra vida espiritual, en nuestra vida litúrgica, en nuestras parroquias y nuestras familias, a la palabra de Dios. Y de eso es lo que vamos a meditar entonces en este Evangelio, cómo podemos encontrar precisamente que Jesús, como lo dice el Evangelio de San Juan, es la palabra. Jesús es el Verbo de Dios hecho carne. Y podríamos nosotros en 5 puntos ver y meditar cómo en este Evangelio esa palabra se va manifestando a cada uno de nosotros. Entonces podemos ver en este Evangelio de Mateo cómo esa palabra camina y se acerca especialmente a los más alejados. Es comprender un poco ese misterio de la encarnación, el cual Jesús, que es el Verbo de Dios que se hace carne, ha nacido entre los excluidos, especialmente entre los más pobres, y han sido los pastores los que han ido allí a adorarlo. Pues así también Jesús inicia su ministerio en Galilea, en la Galilea de los gentiles, en las periferias del pueblo de Israel, aquellos que eran considerados semipaganos, y también porque el Señor quiere que ese mensaje también sea comunicado pues a todas las gentes, sea para todos los hombres, y la única condición es precisamente eso que nos dice el siguiente punto, que sería la palabra que transforma, esa palabra que invita a la conversión. Nosotros hemos sido llamados a la vida a través de la palabra. Todas las cosas han sido creadas a través de la palabra. Así que también esa palabra de Jesús, ese Evangelio, tiene poder para transformar. Y esa transformación se realiza cuando nosotros acogemos la voluntad de Dios y cuando nosotros decidimos que la voluntad de Dios es lo más conveniente para nosotros. Así que queremos cambiar de vida porque reconocemos que lo mejor para nuestras vidas es estar al lado del Señor. Por eso, cuando decidimos seguir al Señor, cuando decidimos convertir nuestra vida al Señor, pues Él es el que va a comenzar a gobernar. Entonces es también el siguiente punto sería esa palabra que gobierna, es esa palabra que quiere instituir ese reino de Dios, que es el reino de amor, es el reino de justicia, es el reino de fraternidad, precisamente donde somos liberados de todas las opresiones que no nos permite vivir como verdaderos hijos de Dios. Y por eso, para que ese gobierno se realice, para que nosotros vivamos verdaderamente como hijos de Dios, esa palabra hecha carne nos llama personalmente, llama a hombres y mujeres, llama a personas concretas en su vida cotidiana, en sus situaciones de trabajo, de frustración, de sacrificio. Allí el Señor va a buscarlos para llamarlos y para decirle: ven y síganme y los haré pescadores de hombres. Ven y síganme y los perfeccionaré en aquello que son sus dones y sus carismas, en aquellos que saben hacer, lo harán más plenamente porque lo harán conmigo, lo harán según la voluntad de Dios. Por eso es la palabra que llama, y llama precisamente para que
para que ellos sean también portadores de la palabra de Dios, y siendo portadores de la palabra de Dios, los apóstoles, los testigos del Señor, pues ellos se convertirán también en aquellos que extienden ese reino de Dios que va sanando a las personas y que va salvándolos. Así que esa es la importancia que el Señor nos regala en este tiempo y en este domingo en el cual nosotros vamos a darle la centralidad a la palabra. Como ya lo decíamos, podríamos decir que la meditación la dividimos o la dejamos simplemente en estos 5 puntos. Esa palabra que camina y que se acerca a los más alejados, esa palabra que transforma, que llama a la conversión, esa palabra que gobierna nuestra vida, que quiere instituir el reino de Dios, esa palabra que llama a ser discípulos, y luego esa palabra que sana y que salva a través de la misión de los que son llamados. Tantas son las almas que se están perdiendo y muchos con los brazos cruzados. Gente con llamado se hacen de la vista larga y siguen caminando como si nada. Sé que esto te ha de estar doliendo, Padre eterno, cuando muchos lo que buscan es una posición, y para de llorar, porque yo sé la realidad, que son pocos los que en tu nombre desean salir a pescar. Deseo ser, Señor, un pescador de hombres, tenga que dejar mi barca en la orilla del mar. Deseo ser, Señor, pescador de hombres. No tendré miedo a naufragar, es que conmigo va el capitán. Deseo ser, Señor, pescador de hombres, y decir lo mismo que Pedro: todo esto lo haré, y en tu nombre, Si supiera, Padre mío, que al caer en tus redes están cayendo en tus brazos, lo dejarían todo y aceptarían el reto de ser de bendición a una nación por completo. No se quedarían sentados en los bancos, escuchando tu voz, haciendo el llamado para de llorar, porque yo sé la realidad, que son pocos los que en tu nombre desean salir a pescar. Deseo ser, Señor, pescador de hombres, aunque tenga que dejar mi barca en la orilla del mar. Deseo ser, Señor, pescador de hombres, no tendré miedo a naufragar, es que conmigo va el capitán. Deseo ser, Señor, pescador de hombres, deseo ser y poder decir lo mismo que Pedro: todo esto lo haré, y en tu nombre
Lectio Divina, oración. La lectura y meditación nos conducen a la oración. Su palabra nos mueve a dirigirnos a Dios. Es una respuesta profundamente nuestra, que se expresa en la súplica, la alabanza y la acción de gracias. Queremos, amado Jesús, en este día alabarte y bendecirte por tu palabra, tú que eres el Verbo de Dios hecho carne, tú que has querido a venir a habitar en medio de nosotros, a poner su tienda en medio de nosotros, a vivir y a abrazar nuestra fragilidad con tu amor, con tu bondad, con tu misericordia. Queremos darte infinitamente gracias porque tú, Señor, en tu amor misericordioso, vienes a nuestro encuentro, tomas la iniciativa de ir a buscar a los que están alejados, de buscarnos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana. Tú, Señor, vienes con esa palabra salvadora, transformadora. Tú, Señor, vienes con esa palabra de amor y de verdad que nos invita a una decisión, a un proyecto de vida bien importante para nuestra realización personal. Tú, Señor, nos invitas a ser parte de tu reino y para ser parte de tu reino, tú, Señor, nos pides esa decisión personal de cambiar nuestra vida, de cambiar el camino de pecado, de dejar nuestras sendas torcidas, nuestros caminos de injusticia, nuestro abandono del Señor y volver a la casa del Padre y volver al camino del Señor. Tú, Señor, vienes a nuestro encuentro para llevarnos de la mano, para mostrarnos cómo podemos caminar y vivir en tus caminos. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú nos llamas a la conversión y nos das la gracia y nos da los medios para caminar, para permanecer, para perseverar, para hacer tu voluntad, porque tú, Señor, nos has llamado por nombre propio. Tú, Señor, quieres que también nosotros, de acuerdo a nuestra debilidad, desde nuestra fragilidad, con tu gracia tú nos perfeccionas y nos quieres hacer capaces de ser pescadores de hombres, de ser capaces de sacar, de recoger a aquellos hombres que están precisamente allí en ese mar de la confusión, en el mar de la violencia, en el mar del sinsentido, que están en la confusión. Y tú, Señor, quieres hacernos partícipes como iglesia de ese camino de salvación, de llamar a otros para que te sigan, especialmente llamándonos por nuestro propio nombre para ese proceso de discipulado. Como nos decía en esta semana, llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar el Evangelio. Tu Señor nos llama para estar contigo, para configurarnos contigo y viviendo contigo y tú viviendo en nosotros, pues comienzas a amar, comienzas a llamar, comienzas a salvar a los hombres a través de nuestro humilde servicio. Gracias, Señor, por habernos llamado. Gracias, Señor, por haber salido a nuestro encuentro. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan maravilloso para con nosotros, porque tú quieres seguir salvando a nuestros familiares, a las personas que nos escuchan. Queremos, Señor, colocarte ante tu presencia todas las personas que están precisamente allí en ese mundo, en esa periferia, esclavizados y sometidos con esa humanidad llena de dolor, de sufrimiento por nuestra débil condición humana, esa debilidad que se manifiesta físicamente en la enfermedad, esa debilidad
espiritual y moral que es nuestro pecado. Tú, Señor, con el poder de tu palabra vienes a liberarnos, a salvarnos, a darnos una nueva humanidad. Y queremos, Señor, que tu presencia, que tu amor, que tu misericordia pues nos salve, nos libere y nos permita que nosotros seamos discípulos tuyos, testigos tuyos y misioneros de tu evangelio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito, queridos hermanos, para que nos dirijamos al Padre con la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Gracias, queridos hermanos, por este momento que han querido compartir con nosotros. También los invitamos para que sigan ustedes colocándose en la presencia del Señor, para que sigan orando y sobre todo para que sigan acogiendo al Señor, amándolo en su corazón, especialmente a través de ese don maravilloso de la palabra de Dios. Así que los invito para que sigan uniéndose al Señor y participen en sus parroquias, sean evangelizadores y un modo también de evangelizar, de ayudar a extender el reino de Dios es que nosotros podamos compartir esta lección divina con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros contactos. Así que los invito para que puedan tener esta experiencia de ayudar a extender el reino de Dios a través de la evangelización. Gracias, queridos hermanos, por su fiel audiencia y los invitamos para que celebremos en nuestras parroquias la entronización de la palabra de Dios y nos convirtamos en discípulos y misioneros del Evangelio de Jesús. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga y los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí termina la Lección Divina. Contemplación del rostro de Dios. La Lección Divina por Lux Day 1260 AM, la emisora que ilumina tu vida. Salmo.